biológica de la corteza cerebral. O sea, las primeras clases hemos hablado de corteza cerebral, hemos dicho que tenía 6 capas, que había cortezas homotípicas, que se veía claramente estas 6 capas, y que había cortezas heterotípicas donde había predominio de algunas capas, como podrían ser las capas granulares o las capas piramidales o agranulares. Pero este desarrollo de la corteza cerebral es, se puede decir, el fenómeno más destacado en la evolución de los mamíferos. Prácticamente es en los mamíferos donde se ve una modificación muy importante en el crecimiento de esta corteza cerebral, y mucho más en los homínidos, ¿no? Es decir, especialmente nosotros los Homo sapiens. Esta corteza cerebral es la que tiene un desarrollo evolutivo muy notorio, y de sus 6 capas van a actuar columnas funcionales verticales, pero que esas columnas verticales funcionales se integran alrededor de la célula piramidal. Son las células piramidales las principales, las que forman, vuelvo a repetir, serían las protagonistas de estas unidades verticales funcionales. Las capas que más van a recibir información desde el tálamo es la capa 4. Y la capa 2 y 3 va a recibir información de otras zonas corticales, es decir, del mismo hemisferio o del hemisferio contralateral. Repito, ustedes saben que excepto la información olfatoria, toda tiene que pasar por el tálamo. Y del tálamo va a enviar esta información a la corteza cerebral, y lo va a hacer especialmente a la capa 4. Y la capa 2 y 3 van a recibir información de células piramidales asociativas de otras áreas del mismo hemisferio o del hemisferio contralateral. También la eferencia de la corteza cerebral va a estar dada principalmente de las capas piramidales. Pero también intracerebralmente puede haber una comunicación de las capas 2 y 3 hacia columnas funcionales vecinas. De las capas 2 y 3 hacia columnas verticales funcionales vecinas. Y desde la capa 5 a estructuras subcorticales. Por ejemplo, la vía piramidal, al tálamo. Al principio de psicofisiología habíamos hablado que las neuronas se las podía clasificar de acuerdo a la longitud de su axón. En Golgi 1 si eran largas y Golgi 2 si eran cortas. Las células piramidales en general son de tipo Golgi 1. Porque son de proyección o de asociación, pero con axón largo. En cambio, las células granulares o estrelladas
son de tipo Golgi 2. Cuando se operaba pacientes, ustedes ya saben que se han hecho muchas estimulaciones sobre la corteza cerebral. Especialmente de esta manera se han formado los homúnculos, tanto motor como sensitivo. Penfield fue el que más ha trabajado estimulando cortezas cerebrales. En algún momento yo les he dicho que Carlos Sherrington, que no era neurocirujano, era fisiólogo, pero estimuló mucho corteza cerebral de los monos. Y su discípulo, Wilder Penfield, sí estimula directamente corteza cerebral de pacientes despiertos. Esto lo he hablado cuando hemos hablado de memoria. Les he dicho que él había ya estimulado los lóbulos temporales y que había una especie de recuerdo en esos pacientes. Entonces, Penfield es el que elabora los homúnculos motores y sensitivos, y también se empiezan a poner electrodos sobre la corteza cerebral para poder medir actividad eléctrica. Es decir, y hasta el día de hoy se hace eso. Se ponen electrodos sobre la corteza cerebral y se puede detectar de esta manera actividad eléctrica de la corteza cerebral. A este estudio, colocando electrodos sobre la corteza cerebral y midiendo su actividad eléctrica, se lo denomina electrocorticograma. Electrocorticograma. Grama de gráfica, electro que se mide, se capta la actividad eléctrica, y córtico porque los electrodos están encima de la corteza cerebral. Ustedes se deben preguntar y deben decir, ¿para qué esto? Especialmente en cirugía de epilepsia. A veces en los niños se les hace una ventana del hueso y se colocan estos electrodos y quedan los cables saliendo por la piel, y luego eso se lo conecta a un aparato y se mide la actividad eléctrica para poder ver exactamente dónde es la zona de descarga eléctrica para que se produzca la epilepsia, para después ser operada. Una vez que se tiene bien el registro, se vuelve a destapar, se sacan los electrodos y se hace la cirugía. O sea, hoy en día se sigue haciendo electrocorticograma. Pero lo que se ha logrado es poder medir la actividad eléctrica sobre la piel cabelluda. Es decir, se colocan los electrodos encima de la piel del cráneo, que está encima del cráneo, y se puede llegar, utilizando un aparato que se llama electroencefalógrafo, se puede medir la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Voy a ir a mi pantalla.
Bien, con este dibujo estamos que el cerebro no es solamente químico, sino eléctrica. Y que esa actividad eléctrica yo la puedo medir colocando electrodos y en toda el área entre dos electrodos se puede hacer una gráfica de esta actividad eléctrica. El que ha descubierto el electroencefalógrafo es Hans Berger. A principios del siglo XX, en 1924, realiza un electroencefalograma a su propio hijo y de esta manera se colocan los electrodos y se puede medir la actividad. Vamos a tener diferentes encefalográficos. Vamos a tener diferentes ritmos del electroencefalograma. Por ejemplo, estos valores no los consideren, yo les voy a dar otros valores. El ritmo beta es de 15 a 30 hercios. Hercios es una unidad que es similar a ciclos por segundo. Hercios es una unidad que se escribe HZ, H mayúscula, Z minúscula, HZ, y el hercio significa ciclos o repeticiones por segundo. Entonces, el ritmo beta tiene 15 a 30 ciclos por segundo o hercios. El ritmo alfa de 8 a 14 ciclos por segundo. El ritmo alfa de 8 a 14 ciclos por segundo. El ritmo teta o tita es de 4 a 7 ciclos por segundo. Y el ritmo delta, que es el ritmo más lento, va a tener de 0.5 a 3.5 ciclos por segundo. Aquí lo tienen en el gráfico. Este sería un ritmo alfa. Este es un ritmo beta, rápido. Este es un ritmo teta. Y por supuesto, el ritmo más lento es el ritmo delta. Hoy en día, prácticamente todos los aparatos nuevos, los electroencefalógrafos, son computarizados, es decir, están conectados a una computadora. La misma computadora incluso puede informar de cómo es ese electroencefalograma. Y los primeros electroencefalógrafos eran muy complejos, ¿no? Porque yo me acuerdo un registro que vi, mi primer registro que he visto era con un electroencefalógrafo muy viejo, que había que cargar tinta en cada aguja para que haga la gráfica,
y además habría que, al aparato había que, no es el término programarlo, sino había que hacer que el papel corra exactamente, el papel ya venía rayado y había que hacer que en un segundo vaya de cuadro a cuadro. Eso había que regularlo, eh, calibrarlo, así se hablaba. Había que calibrar el aparato para que recorra el papel justo en un segundo, en un papel especial que se usaba para hacer estas gráficas. Hoy en día no hay nada de esos problemas de calibrar el aparato, nada, porque vuelvo a repetir, es todo computarizado. Y hoy en día, yo me acuerdo que el primer electroencefalograma que yo he visto hacer y que me han enseñado a interpretar, solamente tenía 8 electrodos, 4 de un lado y 4 del otro lado. Hoy en día ponen más de 30 electrodos, es decir, ha avanzado muchísimo la tecnología y se pueden hacer realmente mediciones de actividad eléctrica de áreas muy pequeñas en el cerebro con una gran posibilidad de medir la actividad eléctrica. ¿Qué pasa si esta actividad eléctrica se altera? Depende del tipo de alteración. A mí lo que más me interesa es cuando hay grandes descargas eléctricas en zonas específicas del cerebro. A esas grandes descargas de actividad eléctrica que son rápidas, pero además son muy intensas, a ese trazado específico se lo llama paroxismo. Paroxismo. Entonces, generalmente un electroencefalograma que tiene este tipo de registro se lo va a informar como actividad paroxística, ya sea frontal, ya sea temporal o en el área que se pueda encontrar esta actividad de descarga eléctrica. Si una de las manifestaciones clínicas de este tipo de descarga eléctrica es la epilepsia. Una de las manifestaciones clínicas de este tipo de descarga eléctrica es la epilepsia. La epilepsia generalmente son contracciones, o sea, si hay una descarga generalizada de todas las neuronas de la corteza cerebral, el paciente va a perder su estado de conciencia. O sea, no va a estar alerta. Y lo más probable es que esa gran descarga va a traer contracciones musculares. Y cuando trae ese tipo de contracciones musculares, que pueden ser tónico-clónicas, es decir, tónicas porque se contrae el músculo y luego se relaja. Entonces, estamos hablando de crisis epilépticas generalizadas de tipo tónico-clónicas. Pero también pueden ser solamente tónicas. ¿Qué quiere decir solamente tónicas? Que solamente se estire todo el cuerpo. Voy a ir a mi pantalla otra vez, espero que esté aquí, a ver. No.
apoplejía puede ocurrir. Les pido por favor un minuto porque quiero mostrarles crisis epilépticas para que las vean, para que las puedan reconocer, pero creo que voy a tener que entrar, a ver, con mi otra computadora, si no...
Bien, bien. Vamos a hacer un tipo de función. Miren, le están estimulando, lo están haciendo soplar y si miran la cara del paciente hay una luz intermitente. Y esas son crisis generalizadas. Antes de volverlo a mostrar, Doctor, para que no se escuche el eco, ¿puede cerrar uno de sus micrófonos? ¿no? Ahí está. Gracias. Está cerrado. ¿Le puedes rebajar el volumen a una de las computadoras para que no se escuche? Lo que vamos a hacer ¿Ahora estamos bien? Sí, doctor. Miren, por favor, este video. Van a ver en el lado izquierdo la gráfica. Miren, esta es una gráfica normal. Aquí empiezan las descargas. Y miren las descargas, y mírenlo al paciente. Esas no son las crisis convulsivas como el otro paciente. Este tiene movimientos automáticos. Está haciendo movimientos. Miren la descarga al lado izquierdo. Y miren, se ha orinado el paciente. Ha tenido relajación de esfínteres. No es que los pacientes tengan gorritas o estén vendados, sino abajo están los electrodos. Miren todavía la descarga del paciente. Esto es paroxismo. Sigue en crisis el paciente. Esto quiere decir que no todos los pacientes tienen las mismas crisis epilépticas. Miren, se ha orinado el paciente terriblemente. Él está aplaudiendo el paciente y es una crisis epiléptica de la cual él no se va a acordar. Lo voy a volver a mostrar. Presten atención en primer lugar. Al principio el electroencefalograma es normal y van a ver cómo empieza a descargar y él empieza a tener movimientos automáticos y después se orina. Miren, ahí está normal el electro. Él está normal, ahí empieza a descargar y ahí empiezan los movimientos automáticos. Y ahí empieza a orinarse.
Sigue en crisis, miren al lado izquierdo el electroencefalograma. Sigue con movimientos automáticos. Vamos a ver otra crisis generalizada, de otro tipo. Miren el electro, ahí empieza a descargar. Ahí empieza a descargar. Y ahí empieza ya la crisis epiléptica. La van a ver. Ahí está la descarga. Ahí está. Lo voy a volver a mostrar. Estas son clónicas, son prácticamente en flexión. Ahí otra vez la descarga, se ve el electroencefalograma que está descargando, ahí está. Vamos a mostrar otra, esta es de tipo tónica. ¿Ven? Se pone duro, 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 es tónico. Es una contracción máxima. Lo voy a volver a mostrar para que lo vean. Esta es una convulsión generalizada de tipo tónica. Este es otro tipo de crisis. Mírenle el electroencefalograma a la derecha. Ya ha empezado a descargar un poco. Y ahí viene la crisis grande. Miren cómo descarga la actividad eléctrica. Eso es paroxismo. Ya está en plena crisis. Lo que más me interesa, más allá de ver la crisis, es miren el electroencefalograma al lado derecho. Como el electroencefalograma es normal, después empieza el paroxismo y la manifestación clínica.
Ahí está normal, está leyendo. Pero ya empezó a descargar un poco arriba. Y ahora sí ya está descargando todo el cerebro. Ya está en plena crisis. Pero no siempre la epilepsia es con crisis musculares, es decir, con crisis tónico-clónicas o clónicas o tónicas. Pueden ser también de tipo ausencias, es decir, miren esta niña lo que está hablando, miren el electroencefalograma cuando empieza a descargar y cómo entra en una ausencia, que ella no se va a acordar ni se va a dar cuenta. Ahí está hablando normalmente, pero ya empezó la descarga. Ahí se ha normalizado el electro, mire, aplaude un poco y ya vuelve a su normalidad. Se lo voy a volver a mostrar, miren la niña cómo entra en una ausencia. El electro es normal ahí, ahí empieza la descarga. Está en ausencia y ahí se normaliza el electro. Por supuesto que hay que diferenciarlo de movimientos involuntarios. Aquí yo les voy a mostrar una mujer con Huntington que no es una crisis epiléptica. Es una corea, es un movimiento involuntario. ¿Alguna pregunta? Por supuesto, de un paciente las crisis pueden ser generalizadas como las que hemos visto o pueden ser ausencias como la niña que estaba hablando y dejó de hablar, pero también puede haber crisis parciales. De una crisis parcial, la crisis parcial, el paciente puede mover un brazo o puede mover brazo y pierna, mitad del cuerpo,
Y eso sí, no pierde el estado de conciencia y te lo puede contar, te lo puede referir, te puede decir, sabe doctor, se me mueve todo el brazo, se me mueve la pierna y pasa un rato y deja de moverse, pero otra vez casi todos los días presento esto. Esas son crisis parciales. Pero las crisis generalizadas, el paciente nunca se acuerda, porque todo su cerebro ha estado descargando impulsos nerviosos, entonces pierde el estado de conciencia. Si pierde el estado de conciencia, no se puede acordar. Justamente una forma de poder evidenciar un simulador, una persona, a veces estos epilépticos tienen alteraciones emocionales y entonces empiezan a especular con su enfermedad y simulan crisis. Entonces, si uno le dice, a ver, contame qué ha pasado, y si te cuentan que se ha caído, que miraban cómo se movía todo su cuerpo y todo eso, no es crisis, lo están simulando. De las crisis no se acuerdan. Además, dos cosas muy importantes. Después de la crisis, les duele en general mucho la cabeza. Tienen un fuerte dolor de cabeza. Con cada crisis se mueren muchísimas neuronas. Esto es lo que hay que evitar en este tipo de pacientes con epilepsia, que no se le mueran las neuronas, porque si no tienen un retraso cognitivo, si tienen muchas crisis. Entonces, hay que evitar las crisis, tiene que estar medicado. En general, los medicamentos no curan. No hay una curación. Lo que hacen los medicamentos es bajar el umbral eléctrico del cerebro y evitar las crisis, pero no hacen desaparecer la epilepsia. Lo que a veces, cuando no responden a la medicación, hay necesidad de hacer tratamiento quirúrgico de la epilepsia, pero tiene que estar muy bien indicado el hacer el tratamiento quirúrgico, porque si una persona responde a la medicación, pues hay que descartar la posibilidad quirúrgica, que tiene riesgos. Entonces, un paciente que toma 2 carbamazepines al día o toma 3 fentoínas al día y no convulsiona, está muy bien medicado y es una cuestión de solamente manejo de medicación, que por ahí va a tardar muchos años en dejarlo o por ahí no lo deja nunca. Cuando estas crisis son en niños, el sistema nervioso del niño termina de desarrollarse alrededor de los 18, 20 años. Entonces, ahí es cuando existe la posibilidad de que con esta madurez del sistema nervioso desaparezca la actividad eléctrica normal y que desaparezca la epilepsia. Pero cuando la epilepsia ya es en un adulto, ya es difícil que deje la medicación. Generalmente la medicación es de por vida. Ahora, ¿cuáles son las causas de la epilepsia? Cualquier cosa que irrite el cerebro. Por ejemplo, en nuestro país es un país endémico por el cual hay mucho parásito en el cerebro. La cisticercosis. ¿Qué es el cisticerco? El cisticerco es la larva de una tenia. El cisticerco es la larva de la tenia, de una tenia, de un tipo de gusano, de tenia que debería estar en el intestino. Ese circuito que hay, el circuito normal evolutivo de este parásito es que yo coma un cerdo, por ejemplo, que tenga la larva, es decir, el cisticerco, y a mí, como yo he comido la larva, que es el cisticerco, me crece una tenia en el intestino. Yo tengo la tenia en el intestino y cada vez que hago
caca, cada vez que tengo deposiciones, ¿ah? Elimino huevos. Esos huevos que se van con el agua en el inodoro, se van al Choqueyapu. El Choqueyapu está tremendamente contaminado con todas las cacas de la ciudad. Esas cacas bajan al río abajo, esos huevos bajan al río abajo. Con esa agua se riega las lechugas, las frutillas, y ahí quedan los huevos. Entonces, no hay que tener miedo de comer chancho, porque si uno come chancho y se contagia con la larva, le va a crecer un gusano en el intestino que con 2 pastillas lo eliminamos. Pero si comemos lechuga mal lavada, si comemos frutilla mal lavada, si comemos cosas con caca, con restos de caca, que son ahí están los huevos, a nosotros nos crece la larva que debería crecerle al chancho. Es decir, en vez de que le crezca al chancho, nos crece a nosotros, en el músculo y en el cerebro. Y cuando esa larva está en el cerebro, produce mucha irritación del cerebro y por eso produce epilepsia. Ahora, ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué en el Ministerio de Salud hacen propaganda para que no se coma chancho? Nada más que porque sabemos que los bolivianos somos unos cochinos. Sí, es verdad, porque como hay falta de higiene, el circuito se reduce a la mínima expresión. La persona va y entra, no tiene baño, tiene pobreza, entonces hace ahí en una cloaca, hace caca, se limpia, ni siquiera se limpia con papel higiénico, se limpia con cualquier papel, entonces no se limpia bien y se contamina la mano con caca. Y después de haber hecho caquita afuera, entra a su casa con su mano con caca y come. Entonces el circuito es bien chiquito, es ano, mano, boca. Ano, mano, boca. Es bien cortito, ¿ah? El huevo sale por el ano, lo ponemos en la mano y de la mano nos lo llevamos a la boca y nos crece la larva. Pero peor todavía, como nosotros los bolivianos somos machotes, vamos a comer sándwich en cualquier lado o hamburguesas y entonces el hamburguesero tiene ganas de hacer caquita y el hamburguesero va y hace por cualquier lugar y se limpia y se limpia mal y contamina su mano. Y cuando contamina su mano, empieza a descargar hamburguesas con huevos de cisticerco. Entonces, ahí va una hamburguesa con huevos de cisticerco, ahí va otra hamburguesa con huevo de cisticerco y así puede contaminar muchísima gente. Las frutillas hay que lavarlas muy bien, la lechuga hay que lavarla muy bien, hay que ponerle yodo, hay que ponerle algunos antisépticos, enjuagarla bien y recién comer. Y eso a veces pasa en los mejores restaurantes. Les juro que no hace pocas semanas he llegado a mi casa, lo encontró a mi hijo y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, no voy a desprestigiar una buena hamburguesería que está en Achumani, pero me dice, ¿sabes, papá? He pagado la hamburguesa y le he dicho, ¿en qué tiempo sale? Me ha dicho 15 minutos. Y he dicho, 15 minutos, ir volver a la casa y volver a retornar, me quedo acá. Y donde me he sentado, la puerta quedaba entreabierta y he visto la cocina. Vos sabes que he visto cómo la empleada, en primer lugar, se estaba rascando la cabeza
y después ha agarrado con su mano y ha puesto las papas fritas en una fuente, que ha salido la fuente a una mesa de esa hamburguesería. Entonces ya me ha dado asco y he dicho, pucha, qué barbaridad, cómo saca las hamburguesas a esa mesa, pobres las personas que van a comer esas papas fritas, que realmente estaba esa mano muy contaminada para agarrar. Pero a mí se me han parado los pelos cuando he visto que mi hamburguesa también ha agarrado con la mano las hamburguesas o las papas fritas y me las ha puesto al lado de mi hamburguesa y ha salido así. He hecho el reclamo correspondiente y le digo, y no vas a comer las papas. No, ¿cómo voy a comer las papas fritas? Me dice, sí le he visto a la mujer rascarse la cabeza, pero cualquier cantidad de tiempo y después agarrar con esa mano y llevar y servir las hamburguesas o las papas fritas con esa mano. En primer lugar, que no voy a comer nunca más hamburguesas ahí, me dice, pues, y yo le digo, bueno, pero eso puede pasar hasta en una cocina de un gran restaurante. Ese es el gran problema, la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad. Todos deberían tener guantes, todos deberían lavarse bien las manos, todos deberían manejar la higiene, pero la verdad es que los bolivianos somos re cochinos. Cualquier extranjero llega, creo que se baja del avión y ya se ha contaminado. Ni bien ha bajado del avión y ya está contaminado con salmonelosis, seguro. Y nosotros no nos contaminamos tanto de salmonelosis, o sea, la fiebre de tifoidea, porque ya tenemos anticuerpos. Nos hemos contagiado tantas veces que ya tenemos anticuerpos, o sea, ya no nos produce la enfermedad, es así. Pero es así la cochinada que es nuestras comidas. Pero eso es lo que pasa, y eso es una de las grandes causas de epilepsia en nuestro país. Tumores, crecimientos de tumores, golpes en la cabeza, accidentes vasculoencefálicos, todo eso puede producir epilepsia. Ahora, es bueno hablar de ciertas consideraciones de la epilepsia. Yo a veces me causa gracia cómo es el impacto sociocultural. Si vos le dices a una mamá de que su niño tiene epilepsia, no sabes cómo llora. Y siempre les pregunto, le digo, y señora, ¿por qué llora? No, pero mi hijo tiene epilepsia. ¿Y qué que tenga epilepsia? Le digo, bueno, tiene una actividad anómala del cerebro, es decir, una actividad eléctrica que está mal, tiene descargas, pero le vamos a dar un medicamento y va a dejar de convulsionar. Más bien, está prohibido de tomar alcohol, está prohibido de fumar, está prohibido de tomar café, no puede tomar las colas, es decir, Coca-Cola, Pepsi-Cola, porque tienen cafeína. No puede trasnocharse, quiere decir que no puede estar muchas horas sin dormir, sin descansar. Tiene que evitar ese parpadeo de luz, es decir, la televisión, los monitores, no estar expuesto muchísimo rato y tomar y no olvidarse la medicación. Así que es una enfermedad para que uno está obligado a llevar una vida sana. No puedes tomar, no puedes fumar, no puedes tomar café. Entonces es una vida sana. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la epilepsia? Es un aspecto sociocultural, que antes se pensaba que esta enfermedad estaba producido por espíritus que te entraban en el cuerpo. La cantidad de epilépticos que han sido exorcizados para sacarles el espíritu maligno, lo llevaban donde un cura que hacía exorcismos y el cura, claro, fracasaba porque nunca le iba a poder sacar la epilepsia al pobre enfermo. Pero todo eso ha acompañado a la enfermedad y entonces es una enfermedad mal vista. Si a mí me dijeran, ¿qué prefiere? ¿Tener epilepsia, tener diabetes o tener hipertensión arterial? Epilepsia, inmediatamente elegiría epilepsia. Dios me libre de la diabetes, Dios me libre de la hipertensión arterial, porque son dañinas realmente. La epilepsia, si tomas medicamentos y no convulsionas, es cuestión de cuidarte. Todo esto lo tienen que ustedes tener bien claro, porque cuando se equivocan o pecan, es por ignorancia. A mí me ha tocado
que un paciente después de 5 años que no ha convulsionado, me lo han traído al consultorio y me han dicho, doctor, ha vuelto a convulsionar. Y les digo, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? Le he llevado a la psicóloga y la psicóloga me ha dicho, sí, ¿cuánto tiempo que no tiene convulsiones? 5 años. Y me ha dicho, no, ya debe estar curado, deje de darle el medicamento. Claro, pensamiento lógico, 5 años que no convulsione, se ha curado. Sáquele la medicación, no le dé el medicamento. Le sacó el medicamento y a los 2 días ha vuelto a convulsionar el pobre. Entonces, ya no vuelven a verla a la psicóloga, porque ya se dan cuenta de que han metido la pata, pero terriblemente. El hecho de que no convulsione quiere decir que está bien tratado, que el medicamento es efectivo. Y no importa que pase años, no se le puede sacar la medicación. Y entonces, ¿está condenado a vivir toda la vida con la medicación? No. ¿Cómo voy a saber si ha mejorado? Haciendo electroencefalograma. Yo le hago un electroencefalograma y veo si ha desaparecido la actividad paroxística. Y si ha desaparecido la actividad paroxística, le bajo el medicamento, lo tengo un tiempo con dosis bajas, le vuelvo a hacer el electroencefalograma. Y a veces vuelve a aparecer la actividad paroxística, no le saco el medicamento. Cuando yo ya tengo certeza y seguridad de que no aparece actividad paroxística, le hago electros prolongados de mucho tiempo y recién le saco la medicación y así todo se la saco con mucho miedo de que no vuelva a convulsionar. ¿Está claro? Entonces, no se saca la medicación por pensamiento lógico, sino con hechos objetivos, que es hacer un electroencefalograma. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. No sé si Sí. el mito, bueno, yo escucho el mito de la sangre de murciélago. Tengo una prima que tiene epilepsia y le han dicho de que tenía que tomar sangre de murciélago. No sé por qué, y nos han dicho varias personas de acá, y no sé si es la cultura o algo así que dicen que elimina la epilepsia. No tengo experiencia, ni sabía, no sabía esto de murciélago. Se puede mejorar algunas epilepsias con complemento de alimentación. Hay dietas que son especiales para los epilépticos que se pueden utilizar, pero como complemento. Lo básico es la medicación. Lo básico es la medicación. Mira, yo una vez estaba en la casa de mi abuela, de mi tía abuela, pero yo la trataba como abuela, la quería mucho. Es más, hasta el día de hoy, que bueno, ella ha fallecido, le decía, ella se llamaba Ernestina, yo la trataba de mamita Tina. Ernestina, mamita Tina. Un día yo estaba en su casa y yo vi que entró un campesino y me dice, ¿vas a tomar algo que de casualidad estás aquí en mi casa y yo siempre tomo, pero te voy a hacer tomar a vos? Y entonces, esa es la única vivencia que tengo de sangre de animales. Eran las lagartijas. Empezó el campesino a cortar cabezas de lagartijas y a hacer caer las gotas de sangre en una copita de vino. Y cuando ya eran varias las lagartijas que los habían sacrificado y le habían sacado la cabecita y habían juntado una buena cantidad de sangre en una copita de vino, con vino, me dijo, ya, seco. Y ¡blum! Me lo tomé. Son tratamientos alternativos y cosas. Me dijo, vas a ver que esto te va a fortalecer tu sistema inmunitario, mi tía abuela, pero yo no creo mucho. Se habla mucho de las picaduras de abejas como tratamientos para otro tipo de problemas, no el epiléptico. Para el epiléptico es muy difícil porque es una irritación del cerebro, es muy complicado, pero no diría yo 100% no sé. Cuando yo no tengo certeza de una cosa, no he leído sobre el tema, yo prefiero decir la verdad, no sé. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta?
Sí, doctor, tengo una consulta. ¿Estos medicamentos para epilépticos tienen algunos efectos secundarios o algo que pueda afectar al Sí, paciente? sí. Los antiepilépticos más que nada se llaman anticonvulsivantes. Anticonvulsivantes. Sí, el tomar mucho tiempo puede traer problemas, especialmente en el hígado, pero no es demasiado la repercusión. Eh, Algunos bajan los glóbulos blancos de la sangre, como la carbamazepina, entonces cada tanto hay que hacerles análisis de sangre y un hemograma a los pacientes. Y por ahí un hepatograma. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, está muy claro. Les comento que el día miércoles vamos a ver sueño. Y supongo que ya voy a terminar el mismo miércoles el tema. Si no termino, me voy a estirar al próximo lunes. Pero ya con eso estamos completando los temas del segundo parcial. Así que hacemos repaso y hacemos el segundo parcial. ¿Mm? Estamos un poco adelantados porque con las clases presenciales creo que íbamos más lentamente porque hacían más preguntas, etcétera, etcétera. Hay menos contacto, se puede decir, entre todos ustedes y en cuanto a dudas, y entonces las clases transitan más rápido. Pero, bueno, así estamos. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. ¿cuál es la causa más común en la epilepsia? Más común de la epilepsia. Ajá. En los niños, el trauma al nacer. Y hay algo que no se encuentra una causa. Eso se llama las idiopáticas. No se encuentran causas. Pero en los niños al nacer, los que tienen sufrimiento fetal tienen generalmente crisis epilépticas. Repercute en el cerebro la falta de oxigenación y esos niños ya desde muy pequeños tienen crisis epilépticas. ¿Alguna pregunta? Hay algunas epilepsias típicas de niños, pero eso ya es para medicina, o sea, no vamos a profundizar en un tema que no lo van a manejar. El síndrome de West, por ejemplo. El síndrome de West son niños que tienen crisis en flexión, son niños que tienen crisis en flexión y que tienen un electroencefalograma muy típico de descargas paroxísticas y tienen un muy mal pronóstico. Esos niños en poco tiempo se deterioran tremendamente. Es un síndrome específico, el síndrome de West. Yo tengo una anécdota en mi vida terrible. Cuando nació mi hija no tenía ni, creo que tenía 6 meses y mi niña empezó a tener unas contracciones. Entonces yo estaba estudiando medicina, estaba empezando a estudiar medicina y la llevé donde un neurólogo renombrado en la Argentina, en Buenos Aires. Yo vivía allá. Y este neurólogo le hizo un electroencefalograma y me dijo es un síndrome de West. Hay que colocarle ACTH rápido, es decir, la adrenocorticotrofina que se utiliza para tratamiento para este síndrome. Y cuando yo entré a los libros, porque en ese tiempo no había internet, busqué en los libros en la biblioteca que era el síndrome de West, realmente me desesperé, hablé con mi esposa, estábamos desesperados porque el pronóstico era malísimo. Entonces empezamos a recorrer médico tras médico tras médico y no encontrábamos. Siempre cuando al médico le decíamos, lo ha visto tal neurólogo y dice que es un síndrome de West, decía, no, entonces, si él ha dicho es un síndrome de West. Si él ha dicho es un síndrome de West.
nos hemos recorrido no sé cuánta cantidad de médicos y había un médico que en un programa de televisión en la Argentina que era un pediatra, ni siquiera neurólogo, Sokolinsky apellidaba. Nunca me voy a olvidar. Fuimos a su consultorio y tenía un turno para dentro de 3 meses, creo. Entonces yo a la secretaria le dije, por favor, necesito verlo ahora, hoy. Y la mujer no quería y yo le seguí insistiendo, incluso ya un poco insistentemente. Y por de esas casualidades, ¿no? Justo el médico salió y me vio que yo estaba discutiendo ahí con la... Y me dijo, ¿qué le pasa? No, le dije, yo tengo apuro en que usted me atienda. Y me dijo, no, yo soy estudiante de medicina y posiblemente por eso se dio. Y me dice, ya, lo voy a atender hoy. Entonces entramos con la niña, le conté todo y me dijo, mire, a ver, usted lo que está buscando es un médico que le diga que el neurólogo se ha equivocado. Eso es lo que está buscando. Y yo lo que le puedo aconsejar, porque yo no soy neurólogo, es que a su niña le saque toda la ropa, la ponga sobre una frazada y que la filme. Y una vez que esté filmada, tráigame la filmación. No, ahí en ese tiempo no era de celular, que agarré la filmadora, le sacamos toda la ropa, la pusimos encima de una frazadita y a mirarla, porque esto no pasaba seguido, pasaba 1 o 2 veces al día. Cuando de pronto tan empezó y la filmé, y nos dimos cuenta que hacía pis y se encogía. Era una infección uretral que seguramente ella orinaba y le ardía, y al arderle se encogía, se flexionaba todo. Le llevé la filmación a Sokolinsky y Sokolinsky empezó a matarse de risa y me dice, no, esto es una tontera, pero ¿te imaginas que le hubieras colocado ACTH? ¿Te imaginas que hubieras pensado que tenía epilepsia y le hubieran llenado de medicamentos? ¿Cómo? Por suerte a mí se me ha ocurrido que lo mejor es verificar, ver. Pues si tú me explicabas, yo no podía ver, no la podía tener a tu niña aquí todo el día esperando a que se contraiga. No, y le dio unos antisépticos, ni siquiera antibióticos, unos antisépticos, y nunca más apareció el problema, nunca más tuvo esas contracciones. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado en realmente verificar que sea una epilepsia, especialmente en los niños. Los niños hay que ver. Ahora, hay cosas que predisponen a las crisis convulsivas. Por ejemplo, la fiebre. Muchos niños que suben temperatura alta presentan crisis convulsivas. ¿Preguntas? Daniel, ¿alguna pregunta? No, doctor, perdón. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, me voy a ir con esta computadora y con la otra computadora voy a tomar